Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando y bueno, y muchas gracias por estarnos esperando también. Usted sabe que de pronto me toca viajar, me toca visitarlos en casa, allá donde ustedes se encuentran, y eso de pronto me impide poder hacer estas emisiones diarias, pero en esta ocasión acá estamos estacionados, así es que con todo gusto estamos transmitiendo de nuevo. Y ahora vamos a tomar, vamos a reinvitar a un buen amigo de nosotros, mi querido Alejandro Rubinstein, que tiene la especialidad de escribir, pues, escribir controversialmente, y yo no, y de hacerse notar por medio de su escritura, porque mi querido Alejandro Rubinstein tuvo a bien de pronto escribir en el sitio de la revista Forbes un artículo donde él explica con todo el detalle el por qué en este planeta simple y sencillamente no está bien. Y bueno, ahí es donde se me ocurrió llamarlo a mi querido Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro Rubinstein? Muy bien, Alberto, gracias. Qué Gracias por bueno. invitarme. Muchas gracias. Vamos a hablar de tu artículo donde tú hablas de que, con todo y que eres bastante pesimista de la economía de este mundo, bien dices que serás pesimista, pero que crisis no hay. Pero vamos a hablar de eso un momentito más, pero quiero aprovechar que te tengo aquí, Alejandro, para que comentes un poco. Bueno, primero que nada más, para el que no te conoce, Alejandro Rubinstein es observador de los mercados, él es socio de una consultora financiera Latam Wealth, basada en la ciudad de Miami, y en general lleva dedicándose a este mundo de las finanzas pues ya algunos años más de lo que su joven cara puede evidenciar. Y entonces te quería preguntar, mi querido Alejandro, a ver si nos puedes referir el índice. Bueno, por un lado, la economía de Japón ha estado dando buenas noticias porque por primera vez ha estado comenzando a crecer después de un fuerte estímulo por parte del gobierno en este fenómeno en el que ya algunos observadores le llaman los Abenomics, refiriéndose al líder japonés Abenomics, que empezó a generar números positivos de la economía japonesa, pero de pronto en los últimos días el indicador principal de la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha estado cayendo de manera muy importante encima de estas buenas noticias que la economía de Japón supuestamente ha estado dando. Y yo te quiero preguntar, o quiero pedirte que te refieras al respecto, sobre todo la caída de la bolsa Nikkei tan importante. Sí, efectivamente esto, lo de la buena descripción de los Abenomics, básicamente han comenzado un programa muy agresivo de estímulo, parecido al de la Fed, una especie de quantitative easing, pero que es el triple del tamaño del que está haciendo Estados Unidos en relación al tamaño de su economía. No es el triple del tamaño absoluto, sino en relación al tamaño de su economía. Y esto obviamente ha generado números positivos, por un lado en el aspecto económico, y por otro lado el Nikkei ha tenido un rally, una suba importante, muy importante, en los últimos meses. Y lo que llama un poco la atención, y sí, efectivamente la semana pasada hubo un día, en un solo día cayó el Nikkei creo un 7%, y anoche, estamos hoy día lunes, los mercados americanos están cerrados, pero Asia está abierto y tuvo una caída de un 3,5%. Entonces ha estado empezando a corregir el índice, ¿no? Pero es nada más una corrección, porque con caída tan importante me supondría yo que hay algo más que una corrección. Sí, lo que pasa es que este es el tema que siempre conversamos. ¿Será que esto es una toma de ganancia o será que estos esquemas que están centralmente planificados pueden fallar? Fíjate una cosa interesante, que Japón tiene un endeudamiento muy importante. Hasta antes del inicio de esta ronda ya tenía un 200% de deuda relativo al tamaño de la economía, Japón, ¿no? Pero las tasas de 10 años están inferior al 0,4% anual, a un bono de 10 años. Desde que empezaron estas rondas de estímulo, la tasa de 10 años se ha ido prácticamente hasta un 1% y más. Y esto es algo curioso porque
esto le juega en contra al sistema, porque cuando tú tienes, si bien el número es muy pequeño, cuando tú tienes un nivel de endeudamiento como el que tiene Japón, cualquier movimiento abrupto, en este caso se ha duplicado el costo del financiamiento en meses, tiene una carga, una carga financiera importante, y también lo que nos está diciendo, por alguna razón, es que el Banco Central de Japón no está pudiendo anclar las tasas a los niveles bajos que desearía. O sea, este sistema de financiamiento, de imprimir dinero, no funciona si las tasas empiezan a subir. Y Y en eso es lo que ha Japón, estado empezando a suceder. ¿Mm? y en Japón están subiendo. Bueno, sí, claro, ha estado subiendo y, bueno, hubo una devaluación muy, muy importante también del yen, pero lo preocupante es la subida en las tasas, y lo segundo preocupante es lo que conversamos siempre. Vamos a ver si estos esquemas de imprimir dinero funcionan. Pero, y bueno, pero entonces, escuchándote entonces, pareciera que el mercado y tú no están esperando que esta inyección tan tremenda de dinero que está haciendo el Banco Central de Japón, similar a lo que hizo la Reserva Federal, no funcione en Japón como si está funcionando en Estados Unidos. Está funcionando cuando menos dando números débiles en Estados Unidos, pero sobre todo en el optimismo y la inyección de dinero a Wall Street, porque aquí Wall Street está subiendo de manera impresionante. Entonces, evidentemente, pareciera que los inversionistas no están tan optimistas en que esto se pueda replicar en Japón. Yo creo que depende de quién se pregunte. Yo creo que dentro de Japón ha habido un consenso digamos, ha habido un convencimiento de que esto está funcionando. Y de hecho las cifras económicas empezaron inmediatamente a reaccionar, y la devaluación, muy importante, le viene muy bien a compañías multinacionales que son muy famosas. No quiero nombrar ninguna, pero de automotrices, electrónicas, todas estas compañías que son multinacionales japonesas se benefician grandemente con la devaluación del yen. Entonces, dentro del país hay un convencimiento en general de que esto está empezando a levantar. Yo en particular, y algunos otros observadores, mucho más importantes que yo, por cierto, pero coinciden en que esto es una jugada muy arriesgada, de un tamaño muy grande, que aquí no hay margen de error, básicamente, porque ha sido una apuesta tan grande, digamos, que si las tasas se siguen yendo, digamos, para arriba, o la economía tiene una aceleración inicial y luego empieza a desacelerar, como sucede acá con la Fed, que viene con una inyección que ahora la tuvo que convertir en permanente, porque cada vez que ponía una inyección tenía un efecto y posteriormente caía. Entonces ahora se habla de estímulo permanente. Entonces ya con el estímulo permanente, si las cifras suben y después empiezan a decaer, esto empieza a indicar de alguna otra manera de que o tienen que aumentar el tamaño del estímulo permanente, o esto realmente no va a funcionar. Y yo creo que Claro. el Japón puede ser, contrariamente a lo que mucha gente pensaba de que Europa quizás podría ser por donde se cae todo este esquema, este House of Cards, este dominó, digamos. Quizás el lugar en donde se empieza a caer el dominó es en Japón y no en Europa. Claro. Bueno, ahora, mira que precisamente escuchándote a ti, Alejandro, porque tú eres alguien que ha sido realista, yo no voy a cuestionar tu objetividad ni tu realismo, pero eres alguien bastante, pues, pesimista respecto a la situación mundial y continuamente ha sido pesimista. Yo ya sé que cuando quiero a alguien pesimista lo que está pasando le llamo Alejandro Rubinstein. Y de pronto escribes este artículo en Forbes donde dices, seré muy pesimista, pero crisis no hay. Habrá lo que quieran, pero crisis no hay en este mundo. Y yo dije, caray, aquí mi querido Alejandro Rubinstein, ya me lo cambiaron, Alejandro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicas tú el pesimismo, todo lo negativo que ves tú en este mundo a nivel económico, pero sin embargo no hay crisis? ¿Dónde es donde te paras? ¿Cuál es la raya que tú pintas para decir aquí hay crisis, aquí no hay crisis? No, o sea, primero déjame calificar mi pesimismo, ¿no? Mi pesimismo, Le vas a poner un y, adjetivo. no, no, mi pesimismo, y yo sigo muy crítico de que me parece que esta no es la solución. Eso es lo que llevo por más de 2 años y medio
escribiendo y comentándote, ¿no? Diciendo, mira, estas soluciones de imprimir dinero no funcionaron en el pasado y la estamos volviendo a repetir. Entonces, mi pesimismo es un reclamo, un reclamo, una queja, por así decirlo, a el método que se está ocupando, que es un método más fácil, más cortoplacista, que es sencillamente agarrar dinero, imprimirlo y con esto se soluciona el problema. Por eso yo he sido muy crítico y he sido pesimista en el sentido de que estoy muy escéptico de que imprimir dinero que gratuitamente va a funcionar. Puede ser que funcione en el corto plazo, y está funcionando quizá, pero me parece que lo que estamos dejando para 5 años después, no sé, 10, es algo que no tiene solución. O sea, si no lo solucionamos hoy, estamos difiriendo la solución de los problemas de hoy al futuro. Entonces, ese es mi pesimismo. Punto uno. Punto dos, lo que escribía en el artículo era, se llama, estamos en un desequilibrio estable. No crisis. Porque lo que pasa es que un amigo me decía, y después lo verifiqué leyendo, que la crisis viene asociado con algo que genera inestabilidad. Entonces, cuando en cualquier sistema, en el sistema humano, económico, lo que sea, cuando hay algo que genera, externo o interno, que genera inestabilidad y empieza a generar cambios, a eso se le define como una crisis. ¿Ok? Entonces, yo veo esta definición y digo, bueno, aquí está todo absolutamente desequilibrado, porque no sé si alguien coincidirá conmigo de que hay desequilibrios enormes, o sea, hay desequilibrios digamos, cada vez más desequilibrios en términos de la cantidad de deuda de los países, por ejemplo. Respecto a los niveles normales de deuda, no hay precedente en los niveles de deuda que hay hoy. Respecto el hecho de que con estas soluciones se están exacerbando las diferencias de ingreso en todos los países. La clase media está quedando completamente apretada y si a esto se suma se le está subiendo impuestos. Veamos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, en donde tenemos niveles de desempleo 25, sobre 25% en algunos casos. ¿Ya? Y luego tenemos que los bancos que tuvieron estos problemas en los años anteriores, digamos, reciben toda esta cantidad de financiamiento, lamentablemente el financiamiento no está fluyendo en la economía. Entonces yo digo, hay una cantidad enorme de desequilibrios y sin embargo no hay crisis. ¿Por qué no hay crisis? Porque si estuviéramos en crisis estaría habiendo algún tipo de cambio, e incluso dice la definición de crisis que cuando el cambio es muy grande se llama, no crisis, se llama revolución. Bueno, yo no logro detectar ningún tipo de cambio. ¿Cuáles son los cambios que están sucediendo? Tú lo que dices es que estamos establemente mal. Estamos establemente mal. Y para que haya una crisis tiene que haber un cambio de la estabilidad a la inestabilidad. Ya. Oye, fíjate que, déjame, te pregunto para dejar claro todo esto, porque tú dices que, efectivamente dices que de la manera en la que se está haciendo, pues lo único que estamos haciendo es difiriendo los problemas hacia adelante y que no es la manera correcta. Pero yo te pregunto, ¿qué opción era? ¿Cuál era? ¿Qué es, en lugar de hacer esta inyección de dinero, este quantitative easing que está haciendo Estados Unidos, que está haciendo también Japón? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Bueno, hay varias soluciones, pero por ejemplo, tomemos el caso de Grecia como un ejemplo. ¿Mm? Grecia, para poder mantenerse en la zona euro, enfrenta hoy una contracción económica de no sé cuánto por ciento de contracción anual. Tiene un desempleo, si se creen las cifras oficiales y de la gente que puede participar o no, sobre el 30%. Y todo esto para poder pagar la deuda y serviciar la deuda de Europa y poder seguir dentro del euro. Y está resolviendo el problema Grecia con lo que está sucediendo, está mejorando la economía en Grecia, está mejorando el desempleo en Grecia, no. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor hubiera correspondido hacer? Hubiera sido hacer un default, salir a la moneda propia y con aquello
viene una devaluación muy importante, por supuesto que viene una situación muy difícil económica, yo no lo niego, que viene un gran desempleo, viene un gran caos, vienen cosas terribles a nivel social, qué sé yo, pero muy rápidamente estos países cuando dicen, miren, nosotros vivimos más allá de los estándares que podíamos vivir, nos endeudamos más allá de lo que nos podíamos endeudar. Entonces hoy tendrían que haber reestructurado la deuda, como lo hicieron, pero salirse del euro, devaluar su moneda, y al Sí, devaluar su moneda, Grecia se convertiría en un país competitivo, y por fin, en vez de seguir inflando el problema, la economía empezaría lentamente a reactivarse, como claro, lo sucedió en otros países. pero dime una cosa, Alejandro, pero más importante, porque esto es clave, la economía de Estados Unidos es la que es clave, y yo te pregunto, ¿qué opción le quedaba? Tú has sido muy claro en describir que la opción que se dio, que es la del quantitative easing, que es el inyectar dinero, no es la adecuada y has sido muy bueno explicando por qué no ha sido la adecuada. La pregunta es cuál hubiera sido la alternativa. ¿Qué es lo que debieron haber hecho en lugar de hacer lo que hicieron? Bueno, quizás una alternativa que hubiera sido bastante radical, que es lo que sucede cuando cuando hay un verdadero sistema capitalista, por definición en el capitalismo puede haber éxito o puede haber fracaso. Cuando tú eliminas la posibilidad de fracaso, estás ergo eliminando el capitalismo, ¿no? Entonces aquí se cometieron muchos excesos, no te digo por mal, se cometieron excesos, el sistema económico se extralimitó y venía un reventón, y cuando venía el reventón lo que sucede, lo que debería suceder en un capitalismo puro, es dejar que reviente lo que tenga que reventar, que drene lo que tenga que drenar, y la propia economía y la propia creatividad de la gente empieza a volver a generar algo. Mira, no es la primera vez que hubo una crisis financiera, no es la primera vez que sucedió algo, y en el antaño, cuando no había este sistema monetarista tan exacerbado como el de hoy, venían unos años de malos, y la economía tiene su ciclo, tiene un ciclo de alta, tiene un ciclo de baja, y venían unos años malos, y sabes que esos años malos, interesantemente, lo que generan, el ser humano es muy inventivo en cómo salir de las crisis, busca formas nuevas, busca ocupaciones nuevas, busca empresas nuevas, quizás hasta se podría haber vuelto a industrializar Estados Unidos, etcétera, dejar de seguir dependiendo del sector inmobiliario y financiero y volver a la agricultura, volver a otras cosas que son productivas. Entonces, lo que se hizo básicamente fue, no, no, aquí no va a haber ningún bajón, vamos a seguir, no va a haber ningún ciclo de baja, lo vamos a tapar con una cantidad importante de dinero porque la crisis, si no, va a ser horrible. Y esto también está generando, ¿cuál es el problema? Nuevamente, esto es una discusión quizás más profunda del capitalismo, pero cuando tú le quitas el riesgo a las cosas, Claro. le quitas también los incentivos. Y son los incentivos los que finalmente mueven el capitalismo. De otra manera, el sistema económico ya se empieza a llamar de otra manera. Pero tiene que haber riesgo para que haya premio. Y eso es el incentivo del ser humano en todo este sistema de funcionamiento. Y por eso es que yo suena pesimista, pero digo, no es que estoy muy escéptico de que esto funcione. No hay riesgo. Cuando no hay riesgo, ¿cómo? O sea, llegamos a un mundo donde se eliminaron los riesgos. Fantástico. Vamos a ver cuánto dura. Ya, perfectamente claro. Mi querido Alejandro Rubenstein de Latam Wealth desde Miami, te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición a charlar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias, Alejandro. Bueno, y por cierto que muchas gracias por estarnos ustedes permanentemente siguiéndonos y estando conectados con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Padilla en América, Facebook Padilla en América. Se los agradecemos muchísimo y por favor síganlo haciendo, sigan dando sus comentarios, sus observaciones, sus recomendaciones, sus quejas, etcétera, sus sugerencias. Ahí tienen usted en su pantalla lo que es la pantalla de Facebook o en Facebook de Padilla en América. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando y bueno, y muchas gracias por estarnos esperando también. Usted sabe que pronto me toca viajar, me toca visitarlos en casa, allá donde ustedes se encuentran, y eso de pronto me impide poder hacer estas emisiones diarias, pero en esta ocasión acá estamos estacionados, así es que con todo gusto estamos transmitiendo de nuevo. Y ahora vamos a tomar, vamos a reinvitar a un buen amigo de nosotros, mi querido Alejandro Rubinstein, que tiene espero aprovechar que te tengo aquí, Alejandro, para que comentes un poco. Bueno, primero que nada más, para el que no te conoce, Alejandro Rubinstein es observador de los mercados, él es socio de una consultora financiera Latam Wealth, basada en la ciudad de Miami, y en general lleva dedicándose a este mundo de las finanzas pues ya algunos años más de lo que su joven cara puede evidenciar. Y entonces te quería preguntar, mi querido Alejandro, a ver si nos puedes referir el índice. Bueno, por un lado, la economía de Japón ha estado dando buenas noticias porque por primera vez ha estado comenzando a crecer después de un fuerte estímulo por parte del gobierno en este fenómeno en el que ya algunos observadores le llaman los Abenomics, refiriéndose al líder japonés Abenomics, que empezó a generar números positivos de la economía japonesa, pero de pronto en los últimos días el indicador principal de la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha estado cayendo de manera muy, muy importante encima de estas buenas noticias que la economía de Japón supuestamente ha estado dando. Y yo te quiero preguntar, o quiero pedirte que te refieras al respecto, sobre todo la caída de la bolsa Nikkei tan importante. Sí, efectivamente esto, lo de la buena descripción de los Abenomics, básicamente han comenzado un programa muy, muy agresivo de estímulo, parecido al de la Fed, una especie de quantitative easing, pero que es el triple del tamaño del que está haciendo Estados Unidos en relación al tamaño de su economía. No es el triple del tamaño absoluto, sino en relación al tamaño de su economía. Y esto obviamente ha generado números positivos, por un lado en el aspecto económico, y por otro lado el Nikkei ha tenido un rally, una suba importante, muy importante, en los últimos meses. Y lo que llama un poco la atención, y sí, efectivamente la semana pasada hubo un día, en un solo día cayó el Nikkei creo un 7%. Especialidad de escribir controversialmente, y yo no, y de hacerse notar por medio de su escritura, porque mi querido Alejandro Rubinstein tuvo a bien de pronto escribir en el sitio de la revista Forbes un artículo donde él explica con todo el detalle el por qué en este planeta simple y sencillamente no está bien. Y bueno, ahí es donde se me ocurrió llamarlo a mi querido Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro Rubinstein? Muy bien, Alberto, gracias. Qué Gracias por bueno. invitarme. Muchas gracias. Vamos a hablar de tu artículo donde tú hablas de que, con todo y que eres bastante pesimista de la economía de este mundo, bien dices que serás pesimista, pero que crisis no hay. Pero vamos a hablar de eso un momentito más, pero quiero